El uso de este video es solo con fines educativos y para los estudiantes del ITM. Para cualquier otro uso es necesaria la autorización de la institución y del docente. Ok, vamos a mirar algunas aplicaciones de lo que ya hemos trabajado de control PID digital. Ok, para eso vamos a mirar una simulación en Proteus. Aquí yo voy a obtener un microcontrolador que es un dispositivo digital. Es un Arduino Mega el que estoy simulando, un display de cristal líquido. Voy a tener un teclado matricial y voy a tener, en esta parte, voy a tener un motor con un encoder. Vamos a mirar los parámetros. Entonces este motor con este encoder pues tiene unos parámetros importantes, como lo es el voltaje nominal, lo que es la impedancia de la bobina, cuál es la resistencia de la bobina, cuál es el torque, cuál es la carga, cuáles son los efectos de masa, cuántas revoluciones por minuto. Con todos esos parámetros, mediante una identificación del sistema, se podría construir una función de transferencia y pasar a lo que es definir un tiempo de muestreo, y ese tiempo de muestreo pues sacar lo que es la función de transferencia en el dominio de Z y encontrar los mejores parámetros del controlador PID. Listo, entonces aquí voy a utilizar un ejemplo de cómo haríamos un control PID. Se propone para este ejercicio cómo van a realizar el control PID con una librería. Lo voy a utilizar con una librería y queda a cuestión del estudiante implementar, cambiar lo que es la librería de PID que yo voy a utilizar. Yo voy a utilizar un código. Este código es de esa simulación. Yo voy a utilizar una librería que es PID-B1. Entonces en esta librería PID pues va a trabajar de forma automática el controlador. E internamente pues la librería define un tiempo de muestreo aproximadamente de 10 milisegundos. Además también tiene lo que es la parte de integrar el error para la constante integral, derivar el error para la parte derivativa y multiplicar por una constante el error. Que ese error se calcula el set point que yo le voy a dar con el teclado matricial y la lectura del sensor, y el sensor pues este tren de pulsos que está aquí, que es un encoder que me permite calcular las revoluciones por minutos del motor, lo voy a tirar a un pin 19. Ese pin 19 pues es un pin por el cual por el timer, un timer 4 creo que tengo programado. Tengo programado un timer 4 efectivamente para hacer el conteo del tren de pulsos que me está entregando el encoder por flancos de subida. Listo, entonces esto funciona así. En esta parte voy a tener lo que es la salida PWM del controlador. Voy a tener lo que es el nivel de referencia. Yo quiero que el sistema esté controlado a 36 grados Celsius. Es como mi set point inicializado. Y voy a tener cuáles son las revoluciones por minutos que me está entregando este motor. 37, 35. Tiene un pequeño margen de error en diferentes puntos. Eso se debe a las simulaciones, pero es más o menos una RPM, más o menos 1 o 2 RPM que va a tener de error. Y aquí está la salida del controlador. Esa salida del controlador es como la que me modifica el PWM. Miren que le estoy sacando por el pin número 3 un tren de pulsos, una señal PWM que cae sobre este transistor TIP 122, que es un Darlington, configuración Darlington, que mejora, pues que tiene más corriente que un BJT normal. Entonces aquí son como dos BJTs en cascada, configuración Darlington. Ingresa sobre la base la señal de PWM, que es la salida del controlador, y me regula las revoluciones por minutos. Listo. ¿Qué tal si yo le cambio
el salida de control y yo quiero que digamos que sean 5 RPM. Entonces le doy el 5 y le doy Enter. Automáticamente mi set point pasa a 5 RPM y con ese error que ya tengo, el controlador busca ese set point o ese nivel de referencia. Entonces automáticamente la señal PWM, que es lo que me está entregando el controlador, pues se va a ajustar en un punto de equilibrio, de tal forma que el motor obtenga mi set point que yo le di, que fui de 5, ¿cierto? Entonces acá está de 5 RPM que me está entregando aquí la lectura del sensor. Miren que aquí tiene un error de más o menos 0.5 RPM, error de simulaciones, pero la salida del controlador se ajustó en un punto de equilibrio para obtener el set point. Digamos que yo quiero cambiar mi set point automáticamente a 30 grados Celsius, bueno, a 30. Entonces, inmediatamente está a 30, se detecta el error, el controlador empieza a aumentar el nivel de control para obtener el set point. Desde aquí está en 30, mi set point, y las RPMs están aquí en 30. Miren que en diferentes puntos de trabajo está variando un poquito ahí el error en las simulaciones. Listo. ¿Qué podríamos decir? Todo este control es digital porque tiene un tiempo de muestreo. Se debería hacer con un análisis con las transformaciones Z que hemos visto en el curso. Ahora, esta sintonización de estos parámetros los cogí de forma heurística. Ya saben que de forma heurística es un ajuste fino de parámetros que podrían mejorar cuál es el tiempo de respuesta del sistema, que no tenga sobrepicos y que el establecimiento sea rápido. Eso se puede hacer ajustando los parámetros del controlador. Yo le di por defecto estas constantes, un KP de 2, un KI de 5 y un K sub D de 1. Estos fueron seleccionados heurísticamente. Listo. El código tiene los siguientes parámetros. Tiene un timer para regular algunas cuestiones de tiempo. Para la parte de cristal líquido tengo esta librería. Para la parte del teclado matricial, para el control PID también tengo una librería. Por esto defino el pin número 3 que voy a sacar la salida del controlador. Para acá estoy haciendo unos retardos de un segundo, enviar datos cada un segundo con el timer que estoy usando de esta librería que está por acá. Listo. Por acá tengo unas variables, un tipo double, que es el set point, la entrada y la salida. Defino mis constantes del controlador. Creo un objeto tipo PID donde le ingreso las entradas, las salidas, el set point, las constantes KP, KI, K sub D. Miren que esto tiene un ampersand aquí que indica que va a jugar con las direcciones de memoria de estas variables. Donde yo modifique input, pues él automáticamente me va a modificar la salida del controlador. Debo definir aquí unas variables volátiles, un sine, para trabajar en lo que es la función de mirar cuál es el tiempo. Ese es el tiempo o el periodo de detección de cada flanco de subida. Eso es para la lectura del sensor, ¿cierto? Digamos que la salida del sensor me entrega una señal PWM. Yo voy a detectar los flancos de subida, voy a calcular el tiempo en el que transcurre esos flancos para calcular la frecuencia, y con esa frecuencia pues la multiplico por 60 porque yo necesito las revoluciones por minutos. Defino estas constantes para el teclado matricial, para el display de cristal líquido, esto para el display de cristal líquido. Por acá se define una entrada analógica. Verifiquemos, esa entrada no se está utilizando, es una variable que sobra ahí. Esta variable también está sobrando. Por el pin número 19 voy a tomar la entrada del tren de pulsos, del timer 4. Estas variables las defino para calcular frecuencia y RPMs. Listo, por acá tengo lo que es el teclado matricial 4x4. Se definen filas, columnas, se hace el objeto tipo KPAP, como el teclado para manejarlo. Aquí defino para ingresar dos valores y defino unas constantes para manipularlas, como unas variables locales como para realizar unas operaciones.
Por aquí voy a tener que voy a empezar el timer, la función de attach interrupt para activar el timer 4, inicializar el LCD, y en el cursor pues voy a fijar lo que es la señal de PWM, lo que es el set point inicial que yo quiero, definir un set point inicial de 36. Usted puede definirlo en cualquier otro valor. Defino con la librería mi set point de forma automática, que tenga un tiempo de muestreo de 5 milisegundos. Aquí se le puede modificar el tiempo de muestreo. Y aquí pues voy a modificar y voy a colocar el set point que tenga. Ya cuando entro a la función loop, pues lo primero que voy a hacer aquí es capturar lo que yo quiero por teclado. Atoy es para cambiar esos strings que me está entregando el teclado a un dato entero. Después modificar en el setPoint lo que yo ingresé por teclado. Entonces el setPoint debe modificar inmediatamente y detectar el error con relación al cómputo de lo que es el sensor. Mire que yo aquí estoy cogiendo la frecuencia, que es 1 sobre el delta. Pues 1 sobre el delta y multiplico por 1000 porque ese delta está en milisegundos. Entonces para ir a cancelar las expresiones. Tengo las RPMs que son 60, que es la frecuencia multiplicado por 60, porque recuerden que las revoluciones por minuto, si un minuto son 60 segundos, la multiplico por 60, que es por frecuencia, y la divido por 24, que son las revoluciones por minuto. Entonces es necesario dividirla por 24. Modifico esto en setPoint, se hacen las interrupciones. En la entrada voy a colocar las RPMs. Ya con esta entrada y el setPoint, internamente él computa lo que es el error y con el error empieza a hacer la corrección. Miren que después de computar el PID va a escribir una lectura analógica por el pin número 13, pues la salida de mi controlador. Aquí termina pues de demostrar en el display de cristal líquido, y posteriormente voy a tener esta función que es para detectar la lectura del sensor del encoder, para detectar, digamos, cuál es la frecuencia. Principalmente pues establezco el delta, y con el delta, 1 sobre el delta, pues es el inverso de la frecuencia, y con la frecuencia obtengo las RPMs. Es para lectura del sensor, básicamente. Entonces este está funcionando como una librería. Con lo que hemos visto en clase sería reemplazar esta línea donde está el cómputo, esta línea de donde está el cómputo del PID, por la ecuación en diferencias del controlador. Recuerden que hay que ajustar el Q0, el Q1 y el Q2 del controlador PID. Y ya con eso pues tendríamos nuestro PID sin necesidad de utilizar librerías. Esto es un ejercicio que se deja para el estudiante, para que practique la parte conceptual con una parte experimental. Ok, cerraremos esto, no voy a guardar ningún cambio y vamos a proceder a otros controladores PID. Industrialmente, pues elaborar un control PID en Arduino no es que sea muy viable, porque digamos que la tarjeta Arduino no es muy robusta en ambientes industriales. Para ambientes industriales, pues habitualmente se utilizan lo que son los PLCs, lo que son los controladores lógicos programables. Es de vital importancia pues aplicar los conceptos o mirar cómo se implementaría un control PID en uno de estos controladores lógicos programables. Digamos que los PLCs pueden haber muchos en el mercado, especialmente están la librería Siemens, están otras lo que son los Allen Brain, tenemos otras los que son los Schneider. Entonces tenemos tres compañías que fabrican los PLCs, y de esas tres compañías que fabrican los PLCs, pues cada una tiene su editor. Por cuestiones prácticas vamos a trabajar con el TIA Portal, que el TIA Portal es el software que se utiliza para programar los microcontroladores de Siemens. Y vamos a mirar especialmente lo que es el controlador PID. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a darle mi PID, vamos a crear ese proyecto. Hay que tener un poco de paciencia que cargue el software, es un poco pesado.
Listo. Cuando ha cargado el proyecto, vamos a ir a vista del proyecto. Vamos a agregar un dispositivo y vamos a tener aquí la selección de cuál es el PLC que te vas a encontrar industrialmente. Podemos tener los S7200, los S7500, los S7300, S7400, etcétera, ¿cierto? O los logos. Entonces, de acuerdo al PLC que tengas, pues puedes abrirlo. Digamos que voy a abrir un S7300 que tenemos en los laboratorios de la institución y de aquí hay que escoger la CPU. Escoger la CPU, eso representa, digamos, que es propio de cada PLC. Es como las tarjetas. Yo tengo un Arduino Mega, un Arduino Uno, un Arduino Nano, Dual Milanov. Y cada Arduino pues tiene diferentes entradas, diferentes salidas, diferentes puertos. Igualmente es con los PLC. Del S7300 pues yo voy a tener diferentes CPUs. Y cada CPU pues puede tener más entradas analógicas y menos salidas de determinado tipo, ¿cierto? Entonces, importante es que la hoja de datos de cada PLC miren cuál es la referencia que tienen. Entonces nosotros voy a escoger este que está aquí, que tenemos en el laboratorio, el CPU 314C2DP. Le vamos a dar clic ahí en esa parte y vamos a escoger la referencia de nuestro PLC. Esperemos un poco a que cargue. Listo. Aquí vamos a tener dos referencias de estos PLCs. Voy a escoger el primero, que es un PLC que ya tenemos en los laboratorios. Ok, entonces aquí me carga mi PLC. Vamos a tener unos puertos HDMI, Ethernet. Vamos a tener los módulos de entrada análoga, digitales. Vamos a tener por acá el switch de encenderlo. Nosotros vamos a ir a lo que son los bloques de programa. Vamos a ir a la función main. Ok. Entonces digamos que en la función main, que es la función principal, es una función que se basa en unos bloques. Voy aquí a agregar un nuevo bloque. Miramos la forma que tiene ese bloque principal. Damos doble clic. Hay 4 bloques principales, lo que son los bloques de organización, bloques de funciones, funciones y bloques de datos.
En bloques de organización es igual como está fabricado el bloque del main, que es un bloque que va a correr continuamente todo el programa. Nosotros vamos a ir en la parte cíclica, vamos a escoger un bloquecito nuevo. Listo, aquí me cargó este bloquecito. Vamos a disminuir, bueno, aquí están las instrucciones básicas de compuertas lógicas, temporizadores, contadores, comparaciones, matemáticas, conversiones, etcétera. Nosotros vamos a ir a lo que es tecnología, vamos a escoger PID y aquí vamos a tener diferentes PID. Hay PIDs que tiene el TIA Portal especialmente para electroválvulas, para temperatura, para diferentes funciones. Voy a escoger aquí en la parte de funciones básicas, voy a escoger este bloque. Ok, y le voy a dar mi PID. Lo voy a nombrar así, que va a ser de forma automática. Entonces, este bloquecito que está aquí, que va a ser mi PID, va a tener varios parámetros para que los configures. Dentro de esos parámetros vamos a seleccionar lo que es el set point, pero primero vamos aquí a variables, mostrar todas las variables. Entonces voy a colocar aquí una variable que se llame set point. Listo. Entonces a mi set point pues no es una variable booleana. Mi set point es una variable. Mire que aquí me está asignando una vez la dirección de porcentaje y que es una variable entera. Yo quiero que el set point sea una variable real, no una variable booleana, sino usaríamos un controlador on-off. Recuerden que son 6 los principales controladores industriales, on-off es el primero y el resto son los controladores PID. Listo, como seleccioné que es el point, es una variable real, yo debo cambiar la dirección y colocar una marca. Recuerden que Q es para las salidas, para las bobinas. Entonces voy a seleccionar lo que es una marca, un identificador M, y le voy a dar aquí chulito. Esa marca es para trabajar con variables auxiliares. También voy a el sensor, voy a colocar una variable que se llame sensor o lectura del sensor, aquí lep-sensor. Esta lectura del sensor pues va a ser real y va a ser la dirección MD4 y voy a colocar salida de control, la salida del control PID, y me le asignó de una vez, son variables tipo reales y me le asignó MD0, MD4 y MD8. Listo, voy a ir a mi bloque y la entrada del controlador, pues el set point, voy a buscar donde me dice set point. Aquí está, en la parte de donde dice set in, es para que yo agregue mi set point. Entonces aquí voy a colocar mi set point, enter, y donde dice BP, que es la variable de consigna de entrada, voy a colocarle lectura del sensor, y donde dice LM, que es la salida real manipulada o la salida del controlador, que es la que me va a manipular el elemento final de control para que me modifique la planta. Entonces esa es la salida del control PID. Bien, entonces tengo set point, lectura del sensor y salida del controlador PID. Vamos a realizar unas configuraciones. Entonces en estas configuraciones, acá en la parte del regulador, yo le digo, yo quiero un PID. Entonces ganancia proporcional, yo le voy a ganar una ganancia proporcional de 0.5. Voy a bajarle un poquito el tiempo de integración de 5 y el tiempo derivativo pues, de 1. Le voy a dar eso. Digamos de forma arbitraria voy a escoger esos valores. Listo, me voy a ir, cerraré aquí, voy a ir aquí a simulaciones y antes de empezar la simulación pues voy a cargar el programa de mi controlador MD0, MD4 y MD8. Estas las voy a quitar.
Listo. Acá pues me va a buscar el PLSyn, le voy a decir PLC Syn para que me haga la simulación. Aquí me asigna aquí me encontró la CPU, le voy a dar cargar. Y vamos a cargar el programa. Ahí, listo. Una vez cargado el programa, le vamos a dar en establecer una conexión online. Y de esa conexión online vamos a darle en Room, en la parte superior. Y vamos a darle acá en la parte Start. Bueno, aquí vamos a tener que el setPoint está de negro, la variable de consigna de la entrada va a estar, pues del sensor es de verde y la salida del controlador pues va a ser roja. Vamos a modificar aquí estos valores, digamos que la salida del setPoint, yo quiero que el setPoint esté en 60, le doy Enter. Bueno, automáticamente aquí está el sensor, me dice que la consigna está en 60, voy a quitar esto. Entonces mire que en 60 está el setPoint. MD4, que es la variable de la lectura del sensado, yo le doy que es 40. Si es 40, entonces ¿qué pasa? Al setPoint que es 60 y la lectura del sensor que es 40, pues aquí tengo la variable roja. Miremos que no está respondiendo aquí voy a quitarle el modo manual y miramos que empezó a subir el controlador y empieza a subir el controlador para la roja es la salida del controlador, empieza a subir el controlador para intentar que esta salida del control alcance mi setPoint. ¿Qué tal si yo aquí le doy 70? Si yo le doy 70, pues sube acá la lectura de verde, que es la variable real, y el controlador empieza a bajar gradualmente para que esta salida se vaya manteniendo. Entonces mire que le voy a dar aquí 50 para que empiece a subir y en determinado punto le voy a dar 60. ¡Pum! Que indica que la variable verde, que es la salida del sensor, que es lo que me está detectando el sensor, es igual que el setPoint, es decir que el error es 0. Y si el error es 0, pues la salida del controlador debe quedar en ese punto, ¿cierto? Recuerden las ecuaciones en diferencias, que siempre multiplicamos el error por la constante, más la salida del controlador actual es también proporcional a la salida del controlador en el estado anterior. Entonces él va a conservar esta salida de 45 y esta salida de 45 pues es la que me está entregando el control donde encontró el punto de equilibrio. Esta salida pues es una señal PWM que está al 40% del ciclo de dureza. Aquí se pueden simular de acuerdo a los parámetros del KP, del KI, el K sub D en este tiempo. En este caso el tiempo integral y el tiempo derivativo que se pueden calcular a partir del K sub I y de K sub D. Se podría mejorar la respuesta del controlador, que es la verde, que es la roja. Verde es el sensor y el setPoint es la negra. Ok, vamos a parar hasta aquí. Vamos a deshacer console y vamos a continuar en la próxima sección de clase con el ejemplo práctico, ya con las ecuaciones en diferencias. Lo hemos visto, digamos, con una simulación en PLC, en el TIA Portal. Hemos visto también cómo se hace con librería en un Arduino. Ahora es importante que trabajemos en ecuación en diferencia y vamos a utilizar un Arduino para cuestiones prácticas.